Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia. La OTAN llega a sus 75 años con el objetivo real de contener a Rusia y avanzar hacia China con la ayuda de Europa. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto a los analistas políticos argentinos Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV, y Alberto Huyenreuter, doctor en Relaciones Internacionales, profundizaremos en este tema. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias. Lejos de mejorar la paz mundial y la seguridad internacional con su expansión, la OTAN cumplió este 5 de abril 75 años de existencia, en medio de una creciente polarización sobre las razones de su verdadera continuidad, la generación de conflictos, las consecuencias de sus decisiones en la calidad de vida de las personas, la soberanía de las naciones y la salud de las democracias, entre otros asuntos puestos en debate por las distintas comunidades. Eurasia y Medio Oriente se constituyen en la actualidad como espacios decisivos del sistema mundial en plena transición multipolar y con la creciente resistencia de Estados Unidos que lucha por mantener su hegemonía. La oposición a un sistema que, según varios historiadores e intelectuales, llevó al mundo una profunda crisis, coloca a Washington a redefinir su estrategia internacional y utilizar a la OTAN como instrumento de expansión. ¿Tiene sentido la existencia de la Alianza Atlántica Militar? El entrevistado. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto recibirte a Telescopio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias por invitarme. Muchas gracias. Cuando Estados Unidos prometió en 1990 a Mikhail Gorbachev, único líder de la Unión Soviética, que la OTAN no avanzaría ni una pulgada hacia el este, no se firmó un acuerdo porque Moscú creyó en la palabra del entonces secretario de Estado norteamericano James Baker. Sin embargo, Washington no mantuvo su promesa y el bloque militar, lejos de desaparecer, siguió ampliándose hasta la actualidad. Marcelo, la OTAN está cumpliendo ya 75 años. ¿Qué lectura haces de este aniversario y su impacto en la historia? Bueno, la OTAN se funda con lo que conocemos básicamente como los países occidentales. Después tiene una pequeña expansión en el año 52 sumando a Grecia y a Turquía y en el 82 a España. Luego se mantuvo con ese núcleo hasta precisamente los acuerdos con la Unión Soviética. Cuando se dan los acuerdos con la Unión Soviética, se compromete a no avanzar sobre Europa del Este. Allí, se reunifica con Alemania Oriental, que pasa a integrar la OTAN, y después luego la Alemania unificada. En el 99 ya entra la República Checa, Hungría, Polonia. En el 2004 viene la principal ola de expansión: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia. 2009 Albania y Croacia, 2017 Montenegro, 2020 Macedonia del Norte y ahora recientemente se ha sumado Finlandia y Suecia. O sea, básicamente no se ha cumplido la promesa que le hace la Unión Soviética y cada vez con la incorporación de cada uno de estos países vemos que va acercando sus fronteras hacia lo que es Rusia. De allí es donde viene el conflicto que hoy estamos viendo en Ucrania, la necesidad de Rusia de tener una zona de seguridad. Claramente, la idea de la OTAN, a la cual Rusia intentó, luego de la caída soviética, intentó incorporarse, ofreció ser parte de la OTAN y le fue negada esa posibilidad y el claro objetivo que es ir en contra de Rusia desde el momento de su creación y no ha cambiado eso, independientemente de que Rusia ha pasado por distintos modelos políticos y al desaparecer el comunismo en la Unión Soviética, simplemente se habían quedado sin argumentaciones, pero esto reveló que en realidad el objetivo final era otro. Uh-huh. ¿Y cómo se entiende que una alianza política, militar, creada para combatir una determinada amenaza, cuando ésta se acaba, cuando ese objetivo ya no existe más, no solo continúe, sino que además quiera expandirse cada vez más? Bueno, porque el objetivo real era la contención de Rusia. Eso era claramente en su momento era la Unión Soviética, pero en definitiva, la figura madre de todo eso es Rusia, y contra eso es lo que se ha generado esta alianza.
que refleja, bueno, de alguna manera la enemistad del bloque, sobre todo anglosajón, que está enfrentado con lo que fue en su momento el Imperio Ruso, luego con la Unión Soviética y ahora con la Federación de Rusia, y esto es un enfrentamiento de siglos, ¿no? La OTAN no dudó inclusive en este planteo de expandir sus actividades, primero dentro de las inmediaciones, podríamos decir, o con alguna excusa de un ataque a sus miembros, como fue en el caso de Afganistán, y luego simplemente fue ampliando sus operaciones, ampliando sus horizontes hacia distintas acciones militares, como también podemos encontrar el caso de Libia, el combatir de piratas, presuntos piratas en el Océano Índico, y bueno, también ellos estuvieron en la coalición que integraron en contra del ISIS y ahora inclusive empiezan a plantearse la idea de, bueno, tal vez no sería una locura pensar que la OTAN pueda extenderse hacia Pacífico y enfrentar a China. O sea, en definitiva, la OTAN se crea con la idea de defender a Europa, por lo menos la idea enunciada de defender a Europa, pero la realidad es que tiene objetivos que son muy, muy diferentes y que son globales. Y en esa globalidad que mencionabas, ¿qué consecuencias mundiales trajo esta ampliación? ¿Mejoró la paz y la seguridad internacional con este avance de la OTAN, como aseguran sus integrantes? Bueno, claramente la OTAN es responsable de la destrucción de Yugoslavia, lo que nosotros vimos en Yugoslavia, la partición del país, la guerra civil y la cantidad de muertos han sido de alguna manera ocasionados por los bombardeos de la OTAN que iniciaron la destrucción del Estado serbio. Luego también los podíamos responsabilizar de la cuestión, básicamente dentro de este conflicto general en Kosovo, donde también tuvo actuación la OTAN. Luego su participación en Medio Oriente, que te mencionaba antes, atacando a Afganistán, participando en la operación contra Irak y también contra Libia, terminó, bueno, con, podríamos decir sin exagerar, millones de civiles muertos y destrucciones de países, en el caso de Libia, que todavía está intentando organizarse, y en el caso de Siria, bueno, y todos sabemos que todavía está en marcha un proceso de reunificación. La OTAN ha sido quien ha sostenido una serie de grupos como el ISIS o el Daesh, que si bien oficialmente, formalmente llama a combatirlos y toma acciones para combatirlos, por otro lado, se sospecha que estos grupos están ligados a la inteligencia de los principales países de la OTAN. Todo esto, bueno, lejos de traer un clima de paz y armonía al mundo, está trayendo un clima de confrontación, un clima de inseguridad y ha fomentado también el terrorismo, ¿no? Hoy esto lo hemos visto nuevamente con los atentados en Moscú, donde, bueno, todo indica que detrás de la figura de Ucrania, señalada como presunto autor intelectual responsable, ¿no? A pesar de que haya empleado a un grupo de tayikos, no podría haber hecho esto sin la aprobación de la OTAN. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, precandidato republicano a los comicios del próximo mes de noviembre, Marcelo, dijo hace unos meses estar decidido a reducir los compromisos de Washington con ciertos miembros de la OTAN. Hay quienes aseguran que esto podría desencadenar una división del bloque en dos clases de miembros con diferentes derechos. ¿Qué impacto puede generar un cambio en la presidencia de Estados Unidos de cara a estas elecciones frente a la OTAN? Bueno, por eso hay que entender un poco el pensamiento de Trump. Trump considera que Estados Unidos es quien tiene que soportar la carga económica que significa mantener una organización del tamaño de la OTAN, que además se ha mostrado inefectiva en lo que hace, porque en definitiva lo que ha atacado son pequeños países débiles, pero si su objetivo final era poder contener a Rusia, bueno, evidentemente está fracasando en ello y se ha transformado en una caja negra de recursos y de corrupción, donde el negocio de las armas y de los contratistas militares prolifera. Entonces, todo esto Trump lo ve de alguna manera como un gasto que recae en los contribuyentes de Estados Unidos para el beneficio de un puñado de empresarios
que no tienen patria y que por lo tanto no tiene sentido para Estados Unidos sostener eso, de allí que comienza a exigirles que aumenten su cuota parte dentro de la OTAN, primero al 2%, pues se está hablando de valores muy superiores a eso. Y en definitiva la intención de Trump es despojarse de la OTAN, que la considera un lastre para sus intereses, porque en definitiva la OTAN sirve para los intereses del proyecto globalista que tiene Biden, pero no así para el proyecto más aislacionista que tiene Trump. Por lo tanto, no sería extraño que empecemos a ver que, bueno, haya presiones sobre los países europeos y con distintas razones vayan dejando de lado alguno, y esto significaría en realidad el principio del fin de la OTAN, una OTAN que ya está siendo cuestionada, obviamente, por sus acciones en Ucrania, y sobre todo no solo por lo que hace en Ucrania, que bueno, es una acción encubierta, sino aparte por su evidente fracaso. Eso creo que es lo que demuestra que es una organización que en definitiva representa muchos gastos y sirve bastante poco para sus fines. Marcelo, estamos hablando un poco sobre el poder de destrucción que ha desplegado la OTAN, sus posibles vínculos con grupos terroristas, la generación de espacios de confrontación. Pero, ¿qué pasa con el mantenimiento y la calidad de las democracias en Europa? ¿Considerás que se está perdiendo soberanía con la ampliación de la alianza militar? De alguna manera creo que hay una ficción en las democracias de Europa. O sea, hoy estamos viendo que responden a los intereses en realidad del mundo anglosajón y no al interés de sus respectivas naciones. Si uno ve con cierta ecuanimidad lo que está sucediendo, esto se nota claramente con el caso de Alemania, que está enfocada a su propia autodestrucción. En el caso del resto de los países de Europa, de una u otra medida, todos los vemos que se embarcan ferozmente en una guerra que no sería de su interés, porque creo que nadie en su sano juicio querría tener una guerra con una potencia nuclear del nivel de Rusia. La OTAN en algún momento fue una herramienta para poner gobiernos más dóciles. Podemos recordar que en algunos momentos estableció operaciones como la Operación Gladio, que era básicamente el uso de determinadas fuerzas intraeuropeas con el objetivo de desprestigiar lo que eran en ese momento las fuerzas de izquierda que amenazaban con tomar el poder en algunos países, empezando por ejemplo por Italia. Luego ha habido una deriva de esas fuerzas de izquierda hacia una izquierda descafeinada y aplicada a derechos individuales que no pone en riesgo el sistema, sino más bien es funcional. Por lo tanto, la OTAN en ese sentido ya cumplió su papel y no tiene muchas alternativas. Otra cosa que también tal vez podríamos mencionar de la OTAN es que es la alternativa al ejército europeo. Los europeos intentan desde hace muchos años hacer un ejército propio, pero bueno, indudablemente estando la OTAN como organización es muy difícil que se haga un ejército puramente europeo como es lo que se pretende. En ese sentido también la OTAN funciona de obturación. Todo esto no hace más que condicionar obviamente la expresión de la voluntad soberana de cada una de las naciones, y que las democracias liberales formales, bueno, de alguna manera coadyuvan a este propósito, dándole un matiz de ser precisamente un gobierno democrático, cuando en realidad es un gobierno que responde a otros intereses. Eurasia y Medio Oriente se están constituyendo como espacios decisivos del sistema mundial en plena transición multipolar y con la creciente resistencia de Estados Unidos, que lucha por mantener su hegemonía, Marcelo. La oposición a un sistema que, según varios historiadores e intelectuales, llevó al mundo a una profunda crisis, está colocando a Washington a redefinir su estrategia internacional y utilizar a la OTAN como instrumento de expansión. Mencionabas al comienzo de la entrevista que el objetivo real de la OTAN es la contención de Rusia y destacaba su intención de avanzar en el Asia-Pacífico y enfrentar a China. ¿Qué significa el gigante asiático para la OTAN y la buena relación que tiene con Moscú? Bueno, es que China en realidad es el rival estratégico. Lo que pasa es que China se presenta con otras características distintas a las de Rusia, y por algún motivo, todavía no muy claro, Washington ha decidido que el primer objetivo iba a ser derrotar a Rusia para luego los restos de Rusia
enfrentarlos con China y allí poder aceptar el golpe final. Bueno, China este juego lo entiende, pero trata de no confrontar y de esperar que la propia agonía que sufre Occidente termine con su sistema. O sea, yo creo que las fuerzas que podríamos considerar multipolares, que son los países cuyas economías son más sanas y pujantes, su desarrollo industrial es superior, su tecnología no tiene nada que envidiarle a Occidente y la está sobrepasando en muchos campos, y hoy su fuerza militar empieza a respaldar esto, de alguna manera son quienes se enfrentan a la OTAN, que la OTAN es el brazo armado, podríamos decir, de un modelo global hegemonizado por el mundo anglosajón, aunque en definitiva es un mundo sin patria, es un mundo de capitales corporativos que utilizan instrumentos formales a su servicio, con organizaciones internacionales y demás, pero que tiene un objetivo muy claro, es que los estados no pueden ocupar un lugar central en las definiciones, las grandes definiciones políticas. Por lo tanto, bueno, Rusia, China son enemigos naturales y lo van a hacer todos aquellos estados que intenten de alguna manera mantenerse independientes. El caso de la India, por ejemplo, hoy no está en el foco, pero claramente no va a ser tolerada si caería Rusia y caería China. O sea, esto es una cuestión que atañe a todos y creo que, bueno, algunos tienen una posición abiertamente más confrontativa, como es el caso de Rusia, y en otros como China no lo eligen, pero están viendo, mientras hay muchos que están a la expectativa, viendo el resultado y dejando, bueno, que los más poderosos se peleen y en definitiva ellos aprovechar esta expansión, este tiempo para expandir su propio mercado. La OTAN entonces cumple dentro de este esquema general el papel de brazo armado del sector corporativo, financiero, globalista, anglosajón, le podemos dar distintos nombres, pero todos más o menos sabemos a qué nos referimos, que son básicamente las élites occidentales. Marcelo Ramírez, especialista en Asia y director de Asia TV en Argentina. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. No, muchas gracias a ustedes por llamar. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, aseguró que la OTAN está reforzando sistemáticamente su potencial militar a lo largo de las fronteras rusas, desde el mar de Barents hasta el Mar Negro, con el objetivo de contener a Rusia. Solo el año pasado, la OTAN y sus Estados miembros llevaron a cabo 130 ejercicios y simulacros militares de coalición y más de 1.000 nacionales. Momento de análisis. Alberto, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte. Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por llamar. Muy bien, muchísimas gracias. La OTAN llegó a los 75 años de existencia en un mundo que cuestiona cada vez más sus acciones y que sufre las consecuencias de sus actos. ¿Qué podemos esperar, Alberto, de este aniversario y sus intenciones de expandirse? Bueno, en primer lugar, a mí siempre me pareció que la OTAN representó como una organización política militar anómala, ¿no? Porque no hay precedentes en la historia, en la experiencia de organizaciones políticas militares que se crean para un propósito determinado y que una vez cumplido ese propósito, terminado ese propósito, continúen las alianzas, continúen la alianza, ¿no es cierto? Esto no hay precedentes. La Alianza Atlántica fue creada a fines de la década del 40 para enfrentar la amenaza que entonces implicaba el comunismo, la Unión Soviética, y permaneció por décadas hasta que finalmente la Guerra Fría terminó, y no solamente la Guerra Fría terminó, sino que la Unión Soviética desapareció. Y frente a estas realidades, la Alianza Atlántica no solamente permaneció, sino que más adelante inició un proceso de ampliación hacia el este. Primero Europa Central, luego hacia el este. De modo que siempre encontré como una situación anómala, puesto que se puede comprender que la Alianza Atlántica
haya permanecido considerando la infraestructura, los esfuerzos, la integración política y militar que existía dentro de la alianza, pero lo que no se puede entender es que la Alianza Atlántica tuvo como fin llevar adelante una estrategia que evidentemente, si bien no lo decía, siempre apuntó a tratar de vigilar a Rusia, ¿no es cierto? Considerando que Rusia podía eventualmente, estamos hablando de la década del 90, podía eventualmente convertirse en un nuevo actor que desafiara una vez más la supremacía de Occidente. Por lo tanto, la alianza primero tuvo una expansión a los denominados huérfanos estratégicos, que son Polonia, eran Polonia, Hungría y la República Checa, y uno podría considerar normal que estos países de Europa Central, mal llamados antes de Europa del Este, eran de Europa Central, ingresaran a la cobertura política estratégica y militar de la Alianza. Pero cuando la Alianza después llevó adelante otras ampliaciones, bueno, aquí ya evidentemente quedó claro que el propósito de la OTAN era ejercer algo así como una neocontención, o como lo dijo el propio presidente Yeltsin en su momento, una Yalta de uno, ¿no es cierto? No había nada aquí que dividir. Sin embargo, la alianza rentabilizó, desde mi punto de vista, la victoria en la Guerra Fría y llevó adelante su alcance hasta las propias fronteras de Rusia, ¿no? Puesto que los estados bálticos, que nunca tuvieron nada que ver con Rusia, pasaron a ingresar a la alianza, y en 2008 incluso hubo un intento ya de aproximarse a Georgia. Esto terminó en una guerra, y más adelante Ucrania, ¿no es cierto? La alianza nunca dijo que iba a detener su ampliación. Más aún, en 2008, en la reunión de la alianza en Rumania, la alianza habilitó una declaración donde decía que en el futuro estos países, Ucrania, Georgia, iban a ingresar a la alianza. Incluso hasta hoy, hasta abril 2024, la alianza nunca renunció a futuras ampliaciones. De manera que esto generó una situación de desequilibrio geopolítico en la región de Europa del Este, puesto que la alianza rentabilizó la victoria en la Guerra Fría, avanzó, y esto produjo un desequilibrio en la seguridad, ¿no es cierto? Puesto que la alianza logró eh, márgenes de ganancia geopolítica y estratégica, pero en detrimento de otro actor, ¿no es cierto? En este caso es Rusia. Y fue tan grande el impacto de esta ampliación que, por ejemplo, Rusia perdió la posibilidad de tener influencia donde tenía en el mar Báltico, por ejemplo. Históricamente, en el siglo XVIII, Rusia había derrotado al imperio de Suecia, y a partir de entonces logró un dominio en el mar Báltico. Bueno, si nosotros nos ubicamos hoy, en 2024, no vamos a tener una idea de cómo ha cambiado la situación, puesto que hoy el mar Báltico es como un lago de la OTAN. Allí la única protección que tiene Rusia es el enclave de Kaliningrado, que está separado aparte del resto del territorio de Rusia. De manera que, en breve, diría yo, la alianza se extendió, logró ganancias de poder a su favor, pero todo lo hizo en detrimento de Rusia. Esto llevó a este desequilibrio fue tan grande que en un momento se produjo lo que tenemos hoy en Ucrania, puesto que Rusia pidió solamente dos garantías frente a Ucrania: que se volvieran a implementar los acuerdos de Minsk,
de 2014 y 2015, y que la OTAN diera alguna garantía de que no se iba a extender al este. Alberto, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, que es Nikolai Patrushev, aseguró en las últimas horas que la OTAN está reforzando sistemáticamente su potencial militar a lo largo de las fronteras rusas, desde el mar de Barents hasta el Mar Negro, con el objetivo de contener a Rusia. Tú hacías un poco referencia a todo esto. Estuve estos días repasando datos y cifras concretas y me encontré con una situación que dice mucho. Solo el año pasado la OTAN y sus Estados miembros llevaron a cabo 130 ejercicios y simulacros militares de coalición y en más de 1.000 naciones, ¿no? Instancias que llevaban casi una década ahora se realizan en 12 meses. ¿Cómo repercute toda esta actividad y la celeridad en la que se están dando estos procesos? Bueno, obviamente que yo diría que y profundiza la inseguridad, no solamente la inseguridad regional, sino la inseguridad continental y mundial, porque estamos hablando de la OTAN. En la OTAN están los mayores poderes globales, no solamente de Occidente, sino que también están las armas nucleares, porque allí Francia tiene armas nucleares, Estados Unidos tiene armas nucleares, Reino Unido tiene armas nucleares, pero después están lo que se denominan los estados no nucleares nucleares, que son aquellos países de Europa que tienen asentadas armas nucleares de los Estados Unidos, Alemania, por ejemplo, Italia, estados no nucleares nucleares. Y por otro lado estamos hablando de Rusia, que Rusia también es un país preeminente con armas nucleares, llamado a ser parte de cualquier orden o configuración internacional, porque cuando uno mira el mapa, el planiferio y ve la ubicación de Rusia y su extensión, sus fronteras, es un actor llamado a ser un jugador dentro de cualquier orden internacional, por más que hoy se encuentren en una situación tensa o de no guerra entre Rusia y Occidente, ¿no? Ahora, sí, hace poco la OTAN realizó su mayor ejercicio desde el fin de la Guerra Fría. Fue un ejercicio enorme que involucró miles, docenas de miles de efectivos, pero en paralelo también realizó ejercicios en Europa del Norte, puesto que la situación que se generó de tensión y de guerra llevó a que, por ejemplo, Suecia ingresara a la OTAN finalmente. Suecia es un país que hace 200 años que tenía una condición de neutralidad. Que Finlandia ingresara también a la OTAN, hoy la OTAN tiene 32 miembros, y la extensión de fronteras OTAN-Rusia pasó a incrementarse en casi 2.000 kilómetros. O sea, lo que quiero decir con esto es que hay una nueva cortina de hierro en Europa, y es una cortina de hierro militarizada, puesto que hay una cortina militarizada desde Finlandia hasta el Mar Negro. Son cientos de miles cientos de kilómetros en las que se está formando, en la que hay prácticamente dos nuevos bloques. Por un lado está la OTAN, que está militarizando toda esta región cada día más, y por otro lado Rusia. O sea, en lugar de la historia marchar hacia una mayor convergencia estratégica entre Rusia y Occidente, Rusia, OTAN, se tomó la dirección opuesta, se fue hacia una situación de militarización, tensión y enorme incertidumbre militar en relación a lo que puede ocurrir, porque no sabemos cómo va a seguir esta historia, ¿no es cierto? Puesto que en Europa, en Occidente, yo diría que cada día hay mayor aprehensión estratégica, porque siente que en la guerra de Ucrania el tiempo y los recursos están corriendo a favor de Rusia. Por eso, estos días, el secretario general de la OTAN pidió un fondo de 100.000 millones de dólares, 100.000 millones de dólares, para crear un fondo de asistencia por año financiera a Ucrania. Esto
esto no quiere decir que vaya a ocurrir, ¿no es cierto? Pero esto nos proporciona una idea de la preocupación que existe en ese jardín que, como lo denomina Josep Borrell, a Europa, ¿no es cierto? Aquí hubo un error de Borrell, pero deja en claro la visión de Europa, cómo Europa ve al mundo. O sea, Europa se considera un jardín y considera al mundo una jungla. Eh, y piensa que lo normal es que ese jardín termine extendiéndose a todo el mundo, pero la experiencia nos dice que siempre el mundo ha sido una jungla con, con guardianes protectores y desconfiados. Lo que hay que hacer en esa jungla es buscar equilibrios, equilibrios estratégicos, reconocimiento de países, incorporar nuevos temas a lo que puede ser un esbozo de orden mundial. Pero desde mi punto de vista, la OTAN produjo un desequilibrio muy grande al llevar adelante una extensión sin redes o sin restricciones. Alberto, la entrega de armas a Kiev por parte de Estados Unidos y sus aliados, las repercusiones de las sanciones aplicadas a Moscú que derivaron en la crisis energética en Europa y el aumento de los precios de los combustibles y alimentos a nivel mundial, pusieron en el último tiempo en debate la participación de la OTAN en el conflicto y su razón de ser tras el término de la Guerra Fría en el año 1991. ¿Considerás que algunas naciones perdieron su identidad y su autonomía al unirse a la OTAN? Bueno, en la década del 90 se pensaba que era posible, en Europa particularmente, que nunca salió de su zona de confort estratégico, entendiendo por zona de confort estratégico la protección de Estados Unidos. En Europa se pensaba en la década del 90 que a través de distintas conferencias, actas entre Rusia y OTAN se podía lograr una convergencia estratégica. Pero el tiempo demostró que todas estas formaciones, como el acta de OTAN-Rusia, el Consejo de Asociación Permanente, en fin, entre OTAN y Rusia, terminaron siendo básicamente formales. O sea, no daban a Rusia un poder realmente o de influencia en relación con estudios de probables conflictos. La OTAN incluso tuvo una actitud que, digamos, violó algunos códigos, puesto que, según los historiadores, el fin de la Guerra Fría se habría pactado sobre la base de que la OTAN no se ampliase al este. Gorbachev mismo lo dijo esto, ¿no? En su momento. Y posteriormente esto no pasó, por lo tanto, todas estas formalidades, estos actos, conferencias, OTAN, Rusia, quedaron realmente en una condición de mera formalidad, y el hecho fue que la OTAN se amplió. Ahora, para mí aquí, evidentemente, respondiendo más específicamente a tu pregunta, esto obedeció a un libreto estratégico que no fue escrito por europeos. Para mí el libreto estratégico fue escrito por quien ganó la Guerra Fría, y quien ganó la Guerra Fría fue Estados Unidos, más que Occidente, fue Estados Unidos que ganó la Guerra Fría, porque yo siempre recuerdo lo que dijo Charles de Gaulle cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en relación con Europa. De Gaulle dijo algo que no fue entendido, pero sí fue entendido por analistas. De Gaulle dijo: en Europa la Segunda Guerra Mundial tuvo dos países que perdieron la guerra y los demás fueron derrotados. En Europa, ¿eh? O sea, los dos que perdieron la guerra eran Italia y Alemania. Pero después dijo: los demás fueron derrotados. ¿Quiénes fueron los demás? Francia, Reino Unido. ¿Y por qué De Gaulle estaba diciendo que fueron derrotados? Porque el poder se fue de Europa. Ya no quedó en Europa, empezó a irse en la Primera Guerra Mundial. El poder se fue hacia otras latitudes, y el poder en Occidente lo pasó a tener Estados Unidos, ¿no? Que ejerció en esa zona de confort estratégico la garantía a Europa con su poder, con sus armas nucleares. Y lo que quiero decir con esto es que Europa
cuando debió haberse pensado a sí misma en términos geopolíticos y estratégicos, no lo hizo. Continuó dentro de ese libreto estratégico extracontinental. Y ese libreto estratégico extracontinental estaba basado en intereses no de Occidente, sino atlánticos, o sea, de Estados Unidos. Por lo tanto, Europa, yo creo que se encontró en una situación, diría yo, de dependencia y subordinó sus intereses, porque si Europa en el siglo XXI se hubiera pensado a sí misma en términos geopolíticos y estratégicos, yo hasta podría decir que esta guerra se hubiera evitado, porque si Europa se hubiera pensado más a sí misma, hubiera desarrollado más su activo como potencia institucional mundial, que es la diplomacia. Y la diplomacia estuvo muy fragmentada antes del 24 de febrero de 2022, después prácticamente no estuvo, y hoy tampoco está. No está la diplomacia europea, pero sí está el afán de continuar armando y financiando a Ucrania. Por lo tanto, esto lleva al único escenario casi posible, que es la continuación del deterioro de la seguridad continental. Y esto lleva a que nos planteemos múltiples escenarios riesgosos, de alto riesgo para el continente. Alberto Huschenreuter, analista internacional argentino, doctor en Relaciones Internacionales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio. Bueno, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat. Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio. Todas las caras de la noticia en Telescopio. En definitiva, la OTAN se crea con la idea de defender a Europa, por lo menos la idea enunciada de defender a Europa, pero la realidad es que tiene objetivos que son muy, muy diferentes y que son globales. Europa, cuando debió haberse pensado a sí misma en términos geopolíticos y estratégicos, no lo hizo. Continuó dentro de ese libreto estratégico extracontinental. Y ese libreto estratégico extracontinental estaba basado en intereses no de Occidente, sino atlánticos, o sea, de Estados Unidos. Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.